Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Bueno, hoy otra vez, como ya llevamos haciendo estos últimos meses, vamos a hacer un repaso, en este caso, de este último mes de abril, que la verdad que como estos últimos meses viene bastante movidito, la verdad. Y bueno, sobre todo, como en estos últimos meses nos vamos a centrar, como no, en estos sucesos más bien internacionales, más que en el plano nacional, aunque siempre hay algo, obviamente, a plano nacional que sea relevante, pero bueno, nos intentaremos centrar más en el plano internacional, ya que la geopolítica últimamente está muy cambiante y en muy poco tiempo nos están pasando muchas cosas que creemos que en un vídeo así un poco más discernido se pueden tratar bastante bien y así hacer un repaso de todo lo que ha pasado, que la verdad que no parece que haya sido un único mes, porque con todas las cosas que pasan, vamos, nadie diría que esto puede pasar en 30, 31 días. Así que no sé, Oyer, si quieres decir algo antes de empezar. Sí, yo creo que estos repasos mensuales vienen muy bien, ¿no? Para, aparte de repasar el mes, que es el objetivo, también refrescar un poco ciertas contradicciones que hay en la geopolítica actual, ¿no? Porque siempre, si hacéis un repaso a los anteriores repasos mensuales, vais a dar cuenta que está siempre presente Ucrania, está siempre presente Palestina, Israel, Rusia, algún país de América. Pocas veces sí tratamos, pero pocas veces tratamos, por ejemplo, política nacional, porque creemos que, bueno, tiene más importancia, ¿no? En lo que pasa a nivel internacional. Pero bueno, de vez en cuando también sacamos algo de la política nacional española, al fin y al cabo, porque es relevante y porque sabemos que mucha gente que vive en España pues nos ve. Entonces, bueno, también creemos que todo lo que sucede mensualmente es el claro ejemplo, ¿no? De los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante recalcar porque yo al menos con la experiencia que tengo con el canal es que hace un año, cosa de un año, igual un poco más, ¿no? Teníamos que exprimir un poco más a ver qué tema tratar, qué vídeo vamos a subir, pero ahora, o sea, cada semana, boom, suceso, 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 suceso y además, no cualquiera, sino que son además importantes en materia geopolítica y que afloran ciertas contradicciones que son pertinentes para la clase trabajadora, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy importante y creo que la gente, pues, va a agradecer los repasos mensuales, ¿no? Luego estaría muy bien cuando terminemos el año hacer un repaso anual para también, ¿no? Ver todo lo que ha sido el año, ¿no? Así que bueno, si te parece ya empezamos y como no, vamos a empezar con el tema de Palestina. Aunque bueno, primero vamos a hablar de lo que ha marcado este mes, que yo creo que lo que más ha marcado ha sido Irán e Israel, es decir, la disputa entre Irán e Israel, que en algunos momentos parecía que podía estallar una guerra regional abierta y directa entre estos dos países de Oriente Próximo, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar primero con el ataque a la embajada de Irán en Damasco, en Siria, que fue lógicamente realizado por la aviación israelí. Entonces, bueno, ya desde el 7 de octubre, viendo, por ejemplo, que la resistencia palestina pertenece al eje de la resistencia en Oriente Próximo contra Israel, pues ya se hablaba, ¿no? De una posible escalada, de una guerra regional contra Israel. Pero cuando más ha cogido fuerza el tema de una posible guerra regional, ha sido cuando estos dos países, Irán e Israel, han empezado ya han entrado, ¿no? En una especie de espiral que puede escalar tranquilamente a una guerra regional, ¿no? Y bueno, hay que recordar que el 1 de abril, ¿vale? Nada más empezar el mes, el 1 de abril, la aviación israelí bombardeó la embajada de Irán en Damasco, la capital de Siria. Y el bombardeo pues alcanzó la embajada iraní, acabando con la vida de altos cargos militares del país persa. Y en las primeras horas hubo una gran conmoción y mucha gente estaba sorprendida, ¿no? En la prensa internacional porque mmm,
a primera vista nadie sabía realmente cuáles eran las primeras consecuencias del bombardeo. Pero horas después, no solamente la prensa iraní, sino ya prensa de todo el mundo informó que con el bombardeo Israel asesinó a 7 personas. Y entre ellas se encontraba Mohammad Reza Zahedi, comandante de la unidad de élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Siria y Líbano. Es decir, un personaje de mucha importancia política y militar en Irán. Y bueno, en realidad el bombardeo de Israel a la embajada de Irán en Damasco, si lo pensamos bien, es una clara provocación por parte del Estado sionista y una clara intención de escalar el conflicto a una guerra regional. Yo ya dediqué un vídeo a esto y mucha gente cuando subí el short me criticó diciendo, pero ¿cómo va a querer Netanyahu una guerra regional? ¿Pero a quién le interesa una guerra regional? A Netanyahu le interesa mucho una guerra regional porque Israel actualmente se está convirtiendo en un estado paria. O sea, cada vez más países no, sí, defienden a Israel, pero ya, por ejemplo, sus declaraciones, por ejemplo, su opinión, ya está cambiando. Y ni qué decir de las sociedades. O sea, si bien al principio, en los primeros meses, octubre y noviembre, la mayoría de las sociedades occidentales todavía seguía conmocionada porque lo que había hecho Hamás, ¿vale? Porque era el mensaje que lanzaron toda la prensa, ya se ve que ya nadie se cree el cuento de Israel. Nadie. Solamente fanáticos y sionistas son los que se creen a Israel. Pero claro, Netanyahu sabe perfectamente que para mantener ese apoyo que está perdiendo, su única baza es escalar una guerra regional que obligue a los aliados a apoyarle enteramente o incluso entrar en esa guerra regional. Y podéis preguntar, ¿y por qué entrarían Estados Unidos o Reino Unido, ¿no? Los principales aliados del sionismo históricamente, ¿no? En una guerra contra Irán? Por cuestiones geopolíticas. Porque Irán, para todos estos países, es una amenaza. Y lógicamente entrarían por cuestiones geopolíticas. Y a eso está buscando Netanyahu. Si tuviera otras opciones, pues tal vez valoraría otras opciones Netanyahu, pero actualmente vemos que ante la pérdida de ese apoyo internacional, Netanyahu ha intentado jugar la carta a la guerra regional, pero ha visto que tampoco le ha salido muy bien porque se ha ganado la repulsa de muchos de sus aliados, incluido el propio Biden, ¿vale? Y bueno, también el bombardeo hay que entenderlo dentro de lo que se llama zona gris, ¿no? Es decir, realizar ciertas acciones militares o de contrainteligencia que no sobrepasen el casus belli, ¿vale? Y Israel ha estado jugando a eso décadas, décadas. Y este bombardeo hay que entenderlo dentro de ese contexto de zona gris, ¿vale? Y también hay que tener en cuenta que el ataque de Israel a la embajada de Irán en Damasco también atenta contra la ley internacional. Concretamente, es una flagrante violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961, porque esta convención establece que los locales diplomáticos, consulares, embajadas son inviolables en épocas de paz o de guerra. O sea, ni dictadores a lo largo del siglo pasado se atrevieron a violar de esta manera embajadas o ciertos locales diplomáticos de otros países. Ni siquiera se atrevieron, y Netanyahu no ha tenido, no ha dudado en hacer esa provocación, porque objetivamente hablando, el ataque a una embajada es literalmente el ataque a un país, es atacar el suelo de un país. Porque una embajada, al fin y al cabo, es lo que un país soberano cede un trocito de su país a un tercer país para que se establezca allí, ¿no? Entonces, lo que literalmente hizo Netanyahu fue bombardear un trocito de tierra de Irán, y no solamente eso, sino que además matar a uno de los personajes militares más importantes de Irán, que causó una gran conmoción en Irán. De ahí, por ejemplo, que vimos a muchos iraníes en Teherán saliendo a las calles, quemando banderas de Estados Unidos y de Israel y pidiendo abiertamente una venganza
contra Irán, entonces, contra Israel. Entonces, claro, Irán ahí se queda contra espada y la pared, en el que ha tenido que maniobrar con mucha destreza para, digámoslo así, responder, pero que eso no significa una guerra regional, porque Irán mismo sabe que una guerra regional significaría la ayuda abierta y directa de los angloestadounidenses, que a Irán tampoco le interesa, objetivamente hablando, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, obviamente llegó también la respuesta de Irán a Israel después de tanto tiempo de amenazas, ¿no? Del bloque contrario a Israel, desde Hezbollah, Irán, etcétera. Ya llevaban tiempo lanzando amenazas, pero digamos sin llevar a cabo una acción grande como fue esta, ¿no? Porque prometió Irán que se iba a vengar y tuvimos que esperar casi 2 semanitas, pero bueno, al final llegó y en la noche del 13 de abril, madrugada del 14 de abril, ya lanzaron la contraofensiva o el primer ataque, ¿no? En respuesta a lo que hizo Israel a comienzos de mes. Entonces, Irán, en este caso, todavía los datos más o menos se van sabiendo, pero bueno, hay mucha propaganda, depende de por qué bando se mire, ¿no? Pero bueno, Irán lanzó hacia Israel alrededor de unos 170 drones, ¿vale? Que desde algunos otros medios se puede inflar el número hasta 300 drones, así que imaginaros, ¿no? Cómo está, pero bueno, entre 170 y 300, digamos. Luego 30 misiles crucero y 120 misiles balísticos, ¿vale? Con lo cual la imagen de Israel podemos ver que quedó por los suelos, ¿vale? Un Israel todopoderoso que puede contra todo, contra todos. De repente el 7 de octubre le entran los palestinos y ahora el 13-14 de abril los iraníes, pues quedó todo un poco mal, ¿no? Digamos, su imagen internacional, con lo cual esto cambió las reglas del juego, que Israel no está acostumbrada a que le ataquen así, a que sean tan descarados contra ellos, porque siempre está acostumbrado a que, pues bueno, se midan muchísimo más, y eso que Irán se midió mucho, por cierto, porque no me esperaba que fuese tan poquito a poco, pero bueno, y en esta noche sí que Israel ya experimentó lo que llevaba haciendo por tanto tiempo, digamos. Sí, además hay que tener en cuenta, ¿no? Lo que ha dicho Julen, ¿no? Que a lo largo de la historia Israel se ha generado esa imagen de los descendientes de David, el pueblo guerrero, invencible, que se batió en guerra contra distintos países árabes y venció, se estableció el Estado de Israel. Después, en la guerra del 67, se acercó a tomar casi todo Eretz Israel y después le metieron la puñalada trapera en el 73 y aún así resistió, ¿no? Con la guerra del Yom Kippur y demás. Pues ahora vemos que, por ejemplo, el 7 de octubre fue la primera bofetada para Israel, y lo de Irán ha sido ya no una bofetada, sino un puñetazo en la cara a Israel. Y lo que demuestra efectivamente de que Israel primero es un país dependiente. Sí, sí, lo que digo es un país dependiente, porque esto cuando dije también la primera vez la gente, oh, he dicho que Israel es un país dependiente, lo es. Lo es. A Israel mañana le cortan las ayudas militares, le cortan las ayudas financieras, es decir, le hacen algo parecido a lo que le han venido haciendo a Irán o a Rusia, o a Cuba y Venezuela, que ya, si vamos a esos términos, ni te digo, Israel cae mañana, porque además es que es un estado artificial. Pensar bien a ver qué relaciones comerciales puede trazar en Oriente Próximo Israel, ¿eh? Que tiene que ya desplazarse no sé cuántos kilómetros para vender mercancías, pero bueno, eso es otro tema. Lo que quiero decir es que esa imagen de Israel todopoderoso, los seguidores de Yahvé, se ha quedado prácticamente por los suelos. Bien, por los suelos. Y además de maneras súper rudimentarias. O sea, vimos el 7 de octubre la resistencia palestina entrando con ventiladores y después los yemeníes asaltando barcos en Zodiacs, y ahora Irán metiéndole drones. O sea, una cosa realmente, si lo pensamos bien, es un poco esperpéntica, pero efectiva. Y bueno, rápidamente,
después de la respuesta de Irán, porque recalco, fue una respuesta, no un ataque, ¿vale? Porque hay una clara diferencia aquí con los términos, que a Israel le encanta hacer thrillerismo aquí, pues mezclando las cosas. No, no, esto fue una respuesta de Irán, totalmente justificada, y aquí empezó, ¿no?, esta guerra de información a ver qué había pasado, ¿no? Pues Irán aseguró que, bueno, cumplió con éxito la operación Verdadera Promesa, que le llamó así, ¿vale? Pero después del ataque, lógicamente, está el contrarrelato sionista, ¿no? Que Israel puso en marcha toda la maquinaria internacional sionista para minimizar los daños y ridiculizar a Irán, ¿no? Teniendo el objetivo de, bueno, no ha sido para tanto. Y bueno, según la prensa internacional y sobre todo la prensa israelí, los militares israelíes junto a Estados Unidos, Reino Unido y Francia derribaron el 99% de los drones y misiles lanzados por Irán. Esto es lo que dijo el sionismo, ¿no? Bueno, y toda la prensa seguidista para con el sionismo, ¿no? Y también debemos destacar que Israel recibió información clave por parte de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos sobre el ataque que iba a realizar Irán, lo que también tiene que hacernos pensar que no todos los países árabes son lo mismo, ni que los musulmanes tampoco son todo lo mismo, ¿vale? Y justamente Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que son de los países además bastante más reaccionarios del país árabe, geopolíticamente además vemos que son de los más permeables a los intereses occidentales e incluso sionistas, pese que sean musulmanes y árabes. ¿Vale? Entonces eso de que hace el sionismo, los musulmanes han estado en contra de nosotros, no, es falso, es falso. Y si no, a ver que se replantee la gente a lo largo de la historia sí, de los musulmanes o del pueblo árabe y de los judíos, a ver a quién prefirieron históricamente los judíos, a los cristianos o a los musulmanes. Que lo investigue, yo lo dejo ahí. Y bueno, también hay que entender que esto de que derribamos el 99% de los drones, Irán ha hecho el ridículo, no ha pasado nada. Eso eh, es parte de la propaganda sionista, de la propaganda de Israel para minimizar daños y mantener intacta su orgullo de país guerrero, ¿no? De país de los hijos de David y de Salomón, ¿no? Y bueno, el propio Washington Post publicó una imagen de las zonas israelíes en el que fueron alcanzadas por Irán. Y entre ellas, por ejemplo, se encuentra la base aérea israelí de Nevatim en el desierto de Negev. Es decir, sí, Irán golpeó ciertos territorios de Israel. Por mucho que Israel lo niegue y por mucho que Israel lo intente omitir. Golpeó. Y además cabe destacar lo bien calculado que fue la respuesta iraní, porque no se puede comparar lo que ha estado haciendo Israel en Gaza, ¿vale?, con la respuesta iraní, porque es que no ha habido muertos. Y han ido literalmente a puntos estratégicos que les interesaban a ellos. Y los han golpeado los puntos estratégicos. Entonces, eso de derribamos el 99% de los drones. No sé, será casualidad que justo los miles de vídeos que están en las redes sociales viendo cómo misiles y drones caen a suelo israelí, pues serán parte de ese 1%. Vaya casualidad, como siempre, casualidades de la vida, ¿no? Con Israel siempre son casualidades de la vida. Y bueno, hay que recalcar que la respuesta iraní, a ver, objetivamente hablando, fue bien medida y está amparada por la legítima defensa, por mucho que ladre Israel. Es que lo digo literalmente, por mucho que intente ladrar Israel, está amparada por la legítima defensa. Bien, también ahí la hipocresía después de Israel pidiendo sanciones a Irán. Es que es absurdo. Cuando es uno de los países que más, ¿cómo decirte?, resoluciones de la ONU ha violado. Israel es el campeón de violar resoluciones de la ONU. Y tiene la cara de pedir al propio Consejo de Seguridad de la ONU que sancione a Irán. Es lo de Israel es increíble. A mí, la verdad es que estas tretas políticas de Israel y tretas diplomáticas, o sea, no me van a dejar nunca de sorprender. O sea, es un país sumamente agresor, sumamente hostil y además
es que se presenta como la víctima. Es el típico que echa la piedra y esconde la mano. Es que es un país cobarde, lo he dicho 1000 veces. O sea, un país que, bueno, que hay muchos países en la historia que han sido agresores, pero el único que se ha presentado como víctima es Israel. Increíble, o sea, lo de Israel es increíble y además es penoso. Y demuestra realmente lo vil, lo mezquino, lo ruin del actuar, del proceder sionista a lo largo de la historia, porque han hecho lo mismo, lo hicieron con los pogromos en su día, con el holocausto en su día, y lo mismo están haciendo actualmente con el genocidio abierto que están cometiendo en Gaza y además retransmitido, ¿vale? Y no se cortan, ¿eh? Bueno, y además, eh, lo que hay que tener en cuenta es que esta respuesta iraní cambió las reglas del juego. ¿Por qué? Porque si miramos la historia de Israel, ¿vale? La historia reciente, nos vamos a dar cuenta que Israel actúa muchas veces impunemente. Porque es una potencia nuclear, porque tiene el apoyo de Occidente, y siempre que le han tocado un poco la moral, bombardeo aquí, bombardeo allá. O sea, vemos el 7 de octubre. El 7 de octubre, las primeras semanas, o sea, bombardeó Siria, bombardeó Líbano, bombardeó Gaza, o sea, yo ya lo dije en su momento, imaginaros que Rusia hubiera cogido y bombardea Ucrania, bombardea repúblicas bálticas y bombardea Polonia, a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Pues Israel es lo que hizo. ¿Y qué es lo que ocurre ahora? Que con esta respuesta Irán le está diciendo, "Ch, tranquilo, tranquilo, venga, tranquilito, que yo también tengo un ejército potente, yo también sé responder. Y no te voy a dejar hacer lo que te dé la gana. Así coloquialmente hablando. Bien. Y lógicamente, pues toda la prensa afín al sionismo, pues para intentar encubrir este cambio en las reglas del juego en Oriente Próximo, pues lo victimiza, tapa, como ya lo hicieron con el 7 de octubre, ¿no? Porque parece que el mundo empezó el 7 de octubre en 2023, ¿vale? Pues ahora lo mismo. Tapan el hecho de que Israel bombardeó la embajada de Irán y dicen, no, es que Irán nos ha atacado. ¿Por qué? Porque se despertó un día la Ayatolá y dijo, bueno, voy a borrar a Israel de la faz de la tierra. Le dio viento sur y dijo, bueno, apetece. No, o sea, no. No toméis por tonta a la gente, ¿vale? No toméis por tonta a la gente. Esto hay que dejarlo muy, muy claro. Y la respuesta en Irán fue muy proporcional y muy bien calculada, lo que demuestra la gran diferencia entre Israel e Irán. Y además, bueno, también a mí me sorprendió, ¿no? Cuando has hablado sobre Israel pidiendo bloqueos, sanciones económicas, etcétera. De repente Macron fue el primero, una vez más, a impedir sanciones a Irán. De repente ahora Macron está desatado, como sabe que es su última legislatura, creo, pues ya va con todo. Es una auténtica barbaridad. Al principio de la guerra de Ucrania era uno y ahora es otro. Esto me está sorprendiendo mucho, querrá algún puesto en la OTAN o algo así, pero bueno. No, Macron lo que está haciendo al fin y al cabo, o sea, está allanando totalmente el camino para el futuro de Francia. O sea, él sabe perfectamente que sí, acaba su mandato, pero quiere dejar, en cuanto al menos política exterior, todo bien atado para que el siguiente que venga no puede desviarse. Por ejemplo, si una Le Pen, que dudo mucho, pero que una Le Pen quiera dar un volantazo hacia una soberanía más plena de Francia, ¿vale? Eh, pues Macron, por si acaso, lo que está haciendo es atarlo todo, de manera de que, bueno, si el siguiente que venga quiere más soberanía, ya venga de la extrema izquierda o venga de la extrema derecha, por lo menos no va a poder cambiar las cosas respecto a Israel, no va a poder cambiar las cosas respecto a Rusia. Y va por ahí, no, tonto no es. Sí, por eso. Pero bueno, obviamente ya el ego de Israel estaba dañado, con lo cual Israel tenía que responder. Y pues bueno, internacionalmente en general, tanto la sociedad como la comunidad internacional, ¿no? Como la suelen llamar, se empezó a preocupar porque Israel podía ya atacar a Irán abiertamente, ¿no? Ya
tenía la excusa y seguramente si lo hubiese hecho hubiese tenido un amparo internacional, ¿no? Por la llamada comunidad internacional. Y bueno, decían que esto podía escalar a una guerra regional, porque claro, y además guerra mundial, porque si entra abiertamente en guerra tiene que venir Estados Unidos a defender, y entonces también Rusia, y entonces también China. Bueno, se hizo de repente, se maximizó un montón todo esto que podía pasar y quedó en lo que coloquialmente se llama, ¿no? Un bluff, pues bueno, en nada, todo lo que podía ser, y al final, pues bueno, sí, la madrugada del 19 de abril se reportaron varias explosiones en Isfahán, que bueno, tiene bases militares, centros de producción de misiles y sobre todo importante centro de tecnología nuclear. Vale, que esto era el mayor miedo de Irán, ¿no? Que atacasen los centros nucleares y de ahí hiciese un desastre nuclear, obviamente. Pero bueno, al final no se pudo ni comparar con la respuesta que le dio el gobierno de Irán, ¿no? Con mínimo 170 drones, etcétera. Y sobre todo, era un poco para salvarse, ¿no? Su propio ego, y recalcó mucho Irán esto de que no había un ataque con misiles y que además los iraníes reportaron, dicen, varios drones, el derribo de varios drones, con lo cual que de todo lo que pudo haber sido al final a lo que fue, pues que quedó bastante en la nada y pues bueno, al final lo que hemos dicho, un bluff en toda regla. Sí, o sea, además es que es como, a mí, yo cuando vi esto me vino a la mente, ¿no? Un niño, bien, que está con una casqueta, le coge el padre y le da el chupete. O sea, es que me viene eso a la mente, es que es como Israel. Tenemos que responder, tenemos que responder, tenemos que responder, o sea, bla, 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 hablando así. Y le dice a Estados Unidos, bueno, venga, ataca, ataca, pero ataca suavecito, suavecito, no me la líes y ya está. O sea, y un ataque, o sea, lo voy a decir de verdad, de mierda. O sea, querían salvar su honor y han quedado en ridículo. O sea, han quedado en ridículo. Imagínate si han quedado en ridículo que Irán no ha dicho esto, esto. O sea, no vamos a ni responder, es que ni merece la pena. O sea, imagínate, realmente imagínate. Porque Irán ya advirtió que si tocaran realmente Irán de manera un poco seria, la otra respuesta de Irán sería 10 veces más potente, ¿vale? Y Israel, bueno, hago esto y ya está. Es una acción súper simbólica que no valía absolutamente para nada. O sea, para que veáis realmente ese ejército tan poderoso de Israel, ¿no? Y esos hijos de David, ese pueblo guerrero, para lo que ha quedado, ¿no? Un verdadero bluff. Y bueno, la verdad es que también, claro, lo que ha marcado a este mes de abril, que es esa creciente rivalidad entre Irán e Israel, eclipsó por varias semanas lo que estaba pasando en Gaza. Y nosotros ya lo dijimos en redes sociales también, de que, ojo, cuidado, no os olvidéis de Gaza, porque esta era otra de las intenciones de Netanyahu. Intentar escalar la guerra regional, pero también que la gente ya hablara entre solo de Irán e Israel y ya no hablara del genocidio que están cometiendo en la Franja de Gaza. ¿Vale? Entonces hay que recalcar que durante todo este escalada entre Irán e Israel, los sionistas no han dejado de masacrar dentro de la Franja de Gaza, ¿vale? Y hay que recalcar que el martes 23 de abril, las autoridades de Gaza y la prensa internacional, y digo prensa internacional porque la gente cuando digo autoridades de Gaza no le vale absolutamente para nada, ¿vale? Pues se hizo eco del descubrimiento de varias fosas comunes alrededor del hospital Nasser en Khan Yunis. Bien. Y estas fosas albergaban a más de 280 cuerpos palestinos asesinados por las fuerzas israelíes. Y esto ha conmocionado a todo el mundo, porque además se ha descubierto que algunos de los palestinos fueron incluso enterrados vivos. ¿Vale? O sea, una verdadera barbaridad. ¿Qué es lo que dirán los sionistas? Eran todos terroristas. Vale, muy bien. Todos son terroristas. O sea, ya habéis deshumanizado completamente a los palestinos. Primero eran cucarachas, luego eran animales con patas, y ahora pues, todos son terroristas. Y luego vendrá gente a hablar tonterías al canal y yo ya me adelanto. O sea,
seguir justificando un genocidio, o sea, seguir justificándolo. Y ya me diréis si podéis dormir bien por las noches, o sea, no sé, me parece una auténtica vergüenza. Bien, fosas comunes, 280 muertos y más fosas comunes que poco a poco están saliendo. Eso es lo que es Israel. Eso es lo que es. Y le da absolutamente igual. Le da igual. No, ya lo descubriremos, perdón, ya lo investigaremos con muchas de las otras cosas, ¿no? Como la UNRWA, ¿no? También vais a investigar, ¿no? Luego no habéis podido demostrar absolutamente nada. Lo de las violaciones también, sí, sí, vamos a investigar y no habéis hecho nada. Sois unos mentirosos. Sois unos mentirosos. Bueno, es que esto no es de extrañar. El propio sionismo es una mentira. O sea, mucho más tampoco se les puede pedir, ¿no? A los sionistas. Y realmente es muy grave esto. Es muy grave y va a acelerar, al fin y al cabo, una condena abierta a Israel por genocidio y un posible arresto a Netanyahu, que como siga así, no lo descartemos tampoco. A mí, yo me acuerdo, ¿no? Cuando empezó ya la guerra entre Rusia y Ucrania, etcétera, pues yo decía, mira, bueno, parece que en temas militares y tal se están cuidando mucho en respetar las leyes, que no siempre dicen que la guerra no tiene leyes, pues bueno, aquí parece que la comunidad internacional se preocupa porque investigan lo que hace Rusia, tal, y de repente llega Israel y claro, como es de su bando, tiene pero vamos, manga ancha para hacer todo lo que quiera y no entiendo esa gente que después de estas imágenes sigue justificándolo. O sea, por mucho que tú puedas justificar, que es imposible, pero bueno, eso ya es otro tema, históricamente Israel existe por tal cual, todo lo que quieras, pero mira lo que está haciendo el Estado al que defiendes, con lo cual me parece inhumano y todo aquel que defienda el Estado de Israel me parece una escoria humana, clarísimamente. Pero bueno, estas imágenes habrá que ver en qué quedan y también para que penséis vosotros en cómo hemos normalizado ciertas imágenes que si hace 6 años saliese en las noticias, esto sería un revuelo, pero ahora, bueno, como ya estamos normalizando la guerra y los asesinatos a bebés, niños, no sé, yo todavía no me lo explico, pero bueno, tampoco todo va a ser malas noticias, ¿no? Parece una medio buena noticia, ¿no? Que sería sobre el reconocimiento de Palestina, ¿no? Porque con todo esto que está pasando en Gaza, sobre todo hay varios estados que están conformando, digamos, alguna manera para, desde Europa, bueno, reconocer el Estado palestino, ¿no? Seguramente tampoco porque les agrade mucho a ellos, sino también muchas veces por la presión que están viviendo desde el pueblo, ¿no? Sobre todo en el resto de países, no sé, y bueno, en el norte de Europa sé que esto es un poco más difícil, pero bueno, al menos en toda España sí que se ven muchas banderas palestinas, etcétera, y por eso, sobre todo, el gobierno de Pedro Sánchez, pues también se tiene que cuidar, ¿no? Porque si ve que todo el pueblo lo apoya, pues bueno, es algo difícil. Pero bueno, entonces a ver, tampoco es una buena noticia, sí, pero no. Es decir, van a, van a reconocer el Estado de Palestina, pero la solución de los dos estados, ¿no? Entonces, pues bueno, una de cal y una de arena parece, pero bueno, aquí estarían Irlanda, Noruega, Eslovenia, Bélgica y España por ahora, al menos hasta lo que sabemos nosotros, ¿vale? Y sobre todo está encabezado por Pedro Sánchez también, esto es muy curioso, la verdad, y aquí también están instando al resto de sus socios, sobre todo europeos, pues a que también acepten esta solución de los dos estados, pero bueno, también junto con esto salía otra noticia hacia que este 27 de abril más o menos, en China, en Beijing, las delegaciones de Hamas y de Fatah estaban comenzando a reunirse para poder llegar a una postura palestina única en el ámbito internacional y así poder unificar estas posturas y poder unificar las fuerzas también. Entonces, pues bueno, si entra China, decían que de 140 países que admiten a día de hoy Palestina, pues podrían pasar a 170, entre ellos los europeos estos, entonces ya estás entrando, ¿no? Un poco en casa del enemigo y, perdón,
esto podría ser un antes y un después, obviamente. Bueno, parece que tenemos que explicarlo todo 1000 veces, ¿no? Pero bueno, obviamente nosotros no vamos a defender la solución de los dos estados, pero porque vemos que es pan para hoy, hambre para mañana y bueno, casi ni pan para hoy, ¿vale? Migas para hoy, pero bueno, porque, bueno, dos estados realmente desde 1948 ya ha habido dos estados y hemos visto esos dos estados como han peleado, ¿vale? Aunque uno no haya sido aceptado internacionalmente, etcétera, pero bueno, que siempre lo hemos dicho, que la existencia misma de Israel significa la desaparición de Palestina, porque están creados, bueno, Israel está creado para que Palestina desaparezca, ¿vale? Con lo cual es absurdo, eh, que sí, que ya sabemos lo que van a decir, ¿no? Dos estados con la comunidad internacional vigilando, velando por la seguridad, pero bueno, la UNRWA también velaba por la seguridad, ¿no? Y de repente han sido acusados por pro Hamas. Entonces, pues bueno, nosotros no nos fiamos, obviamente, y menos viendo todo lo que tiene Israel, todo el background y todo el historial que tiene, que lleva en su mochila, y cada vez más grave porque lo que no se sabe tiene que ser espectacular. Pero bueno, también, ¿no? Siempre salen las mismas preguntas. ¿Cuál va a ser el límite de los dos estados? ¿Qué va a ser? ¿La franja de Gaza y Cisjordania y el resto de Israel se va a volver a 1948, a 1967? ¿Qué religión va a haber? ¿Quiénes van a ser los que van a vigilar? ¿En base a qué acuerdos se van a cumplir? ¿Cuáles no? Nosotros ya lo hemos dicho creo que 1001 veces y hemos subido un montón de vídeos sobre ello. La solución de dos estados sí puede ser para que Palestina al menos tenga voz en plano internacional, ¿no? Realmente que pueda existir, pero es que si existe Israel, existe para que Palestina desaparezca y eso es así. Entonces, pues bueno, pues ¿se acepta Palestina? Sí, bien, pero ese sabor agridulce se nos queda a nosotros todavía, así que habrá que ver cómo va y sobre todo cómo avanza China, porque si se están dando estas negociaciones en China y de repente luego entraría Pedro Sánchez con el resto de socios europeos, pues bueno, habrá que verlo, pero al menos es un pasito adelante que parece que funciona para algo, ¿no? Yo voy a ser muy claro. O sea, defender hoy la solución de dos estados es por pura autocomplacencia. O sea, la gente tiene que replantearse si Biden, Pedro Sánchez, Guterres y esta gente defiende la solución de dos estados, nosotros no debemos defenderlo. Porque significa que va en contra no solamente de nuestros intereses en tanto en cuanto somos antiimperialistas, sino sobre todo en contra de los intereses del pueblo palestino. Bien, si apuestan por la solución de dos estados, saben perfectamente que en el hipotético caso de darse dos estados, de materializarse esa solución, primero, el Estado palestino va a estar completamente alineado con la OTAN. ¿Vale? Eso es lo primero. Y lo segundo es que incluso sea simplemente un paripé para que sea una especie de, ¿cómo decirte?, comunidad autónoma, para que la gente me entienda, aquí en España, dentro de Israel. Una entidad autónoma, pero no de todo independiente. ¿Vale? Y además, otra cosa que decir, después de Oslo, los acuerdos de Oslo, que la gente siga repitiendo la falacia de los dos estados, a mí realmente me sorprende. Porque ya se vio Israel qué entiende por dos estados. Y luego eso, lo que comentas tú, o sea, ¿qué hacemos con los asentamientos en Cisjordania? ¿Qué hacemos ya con la venta que ha habido de ciertos territorios de Gaza por parte de colonos? ¿Qué hacemos? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le va a decir Pedro Sánchez a Netanyahu? No, no, echa para atrás todo eso. O sea, es que es absurdo. Es irreal. Es irreal. La solución de dos estados, o sea, para lo único que sirve es para quedarse uno tranquilo, para tener una postura intermedia. ¿No? En el sentido de, si vemos realmente, la gente que defiende la solución de dos estados
bueno, se presenta como personas que no están muy de acuerdo con lo que está realizando Israel, pero justifican a Israel, justifican la existencia de Israel. Entonces, para salvar esa contradicción dentro de su mente, dicen, bueno, pues damos una pequeña concesión a Palestina y reconocemos el Estado palestino y de esta manera, pues vamos a llegar a una especie de atenuación, ¿vale? De este conflicto. No, para nada. Es un paréntesis. La solución de los estados es un paréntesis, pero no va a solucionar absolutamente nada. Todo esto volverá a estallar en un plano superior. Y punto. Porque realmente el Estado de Israel anula el Estado palestino y viceversa. Por eso mismo, la solución es un Estado palestino laico, donde convivan los distintos religiones, donde convivan gente de cualquier país, pero dentro de Palestina. ¿Y los judíos qué? Los judíos también, pero ¿qué pasa? No hay ningún problema con los judíos. Pueden vivir tranquilamente en Palestina, pero no como colonos. Claro, porque ser colono es una realidad material. No es yo soy colono, no soy colono, me dejo de sentir colono. No, 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 no. Ser colono es una realidad material. Y un colono que hoy quiere que, bueno, está a favor de la causa palestina, pues lógicamente que puede hacer el trabajo a favor de Palestina, pero su primer objetivo tiene que ser anularse a sí mismo, aplicarse la negación, porque es que si no, no va a ningún lado. Si ese colono está a favor de vivir en una futura Palestina, bienvenido sea. Eso no lo va a criticar ni jamás. Ni la yihad islámica lo va a criticar. Es que no sé qué pensáis. ¿Qué es lo que ocurre? Que asociáis a que haya un Estado palestino y que no haya Estado de Israel con una masacre a los judíos. Asociéis eso de manera muy falaz. Y eso no se puede hacer. Crear esa Pero falsa en realidad es dicotomía al no se puede revés, de hacer. hecho. De Claro, hecho, en realidad es al efectivamente. revés. Claro que la realidad es al revés, si lo está retransmitiendo. O sea, es que es increíble realmente. Y ya veis que Israel, al fin y al cabo, vive de todo eso. Y a la gente que pregunte, ¿y los colonos qué? Que vea los procesos, por ejemplo, de Argelia o de otros países y a ver qué pasó con los colonos. Porque en el momento en el que la población nativa toma el poder y aplica una reforma agraria, los colonos se van porque no tienen ningún interés ya. ¿Vale? Entonces, eso es por lo que hay que apostar. Y no caer en ese gris que es la solución de dos estados, que realmente, o sea, es una falacia. ¿Vale? Entonces, bueno, dejando ya de lado el tema de Israel-Palestina, Israel-Irán, es decir, el conflicto en Oriente Próximo, vamos a cambiar de continente, ¿bien? Y vamos a hablar de Georgia. Ya sé que sorprende un poco que hablemos de Georgia, pero sí, vamos a hablar de Georgia. Porque en este mes ha habido distintas protestas antigubernamentales en Georgia y parece que puede haber, no que haya, sino que puede haber un nuevo Maidán en Europa, concretamente en Georgia. ¿Por qué? Pues bien, durante la semana pasada se dieron fuertes manifestaciones antigubernamentales y, ojo, de carácter proeuropeo en Georgia. Que la gente se replantee un poquito cuando en países, por ejemplo, de Europa del Este, hay protestas y la gente sale con banderas de Ucrania, Israel y la Unión Europea. ¿Vale? Si la gente ve estas tres banderas en algunas protestas en Europa del Este, que se piense las cosas seriamente, ¿vale? Y bueno, uno puede pensar, ¿no? Que esas protestas políticas, pues que no son importantes en sentido geopolítica, sino que más bien son algo nacional de Georgia y que responden, yo que sé, a alguna situación precaria económicamente hablando de los georgianos, que bueno, sus condiciones de vida no es que sean tampoco muy buenas, pero si uno, por ejemplo, indaga un poco más en el proceso político de Georgia, se va a dar cuenta de que los georgianos, bueno, están experimentando un proceso político que tiene cierta conexión con lo que pasa en Ucrania y con los objetivos de la OTAN de expandirse hacia el este y cercar a Rusia, ¿no? Y que de llevarse esto a los intereses otanistas puede repercutir enteramente en la guerra de Ucrania, ¿vale? Y bueno,
Lo que ha pasado es lo siguiente, yo os lo explico de manera objetiva, ¿vale? El gobierno de Sueño Georgiano, que lleva varios años ya intentando implantar la ley sobre transparencia de influencia extranjera, pues le ha intentado volver a aprobar. Bueno, aprobar no, porque está aprobada la ley, sino a implantar la ley. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ha ocurrido hasta ahora. Cada vez que Sueño Georgiano, el partido gubernamental de Georgia, intenta implantar esta ley, pues hay manifestaciones políticas en Georgia, instigadas, como no, desde Estados Unidos y la Unión Europea. Bien, lo primero de todo, bien, porque si una persona no conoce mucho la realidad política de Georgia o no conoce el sueño georgiano, que bueno, no es muy extraño que la gente desconozca todo esto, pues bien, Sueño Georgiano no es un partido prorruso, ¿vale? Porque cualquiera puede ver, si va ahora mismo a Google y mira, ¿no?, lo que está pasando en Georgia, verá que, bueno, que Sueño Georgiano es un partido prorruso, que la ley es la ley del Kremlin y tonterías de este tipo, ¿no? Pues no, Sueño Georgiano no es un partido prorruso, o sea, está totalmente alineado con los intereses occidentales, o sea, es un partido social liberal, o sea, sinceramente bastante parecido en cuestiones económicas, sobre todo, al PSOE, ¿vale? En España. Bueno, a ver, salvando las distancias, ya sé que es una comparación un poco burda, pero para que me entendáis, con el socialliberalismo. Y es un partido fundado por el multimillonario Bidzina Ivanishvili, ¿vale? Sueño Georgiano siempre, siempre, siempre se ha mostrado a favor de un acercamiento de Georgia a la Unión Europea y a la OTAN. O sea, han sido ellos los que han empezado los trámites para meterse a la Unión Europea y en la OTAN. O sea, ¿qué clase de partido prorruso es este? ¿No? O sea, y bueno, si es verdad que a diferencia de ese sector más proeuropeo de Georgia, Sueño Georgiano no tiene un interés en que la guerra llegue a sus fronteras. O sea, no tiene interés en una abierta hostilidad con Rusia. ¿Entendéis? O sea, una cosa no quita la otra. Que un partido quiera acercar Georgia a la Unión Europea y a la OTAN no anula, no quita que este partido tampoco quiera llevarse, no es que quiera llevarse, sino que no quiere una hostilidad con Rusia. O sea, ¿qué pasa? Que un país, si se alinea con la Unión Europea y con la OTAN, tiene que estar totalmente en contra de Rusia. Y más sabiendo que Georgia tiene lazos históricos y políticos con Rusia que son innegables. Es que no sé, pero hemos llegado a un momento en la actual realidad política en el que una persona que ya simplemente habla de paz con Rusia es prorruso. O sea, hemos llegado a un momento de imbecilidad política que es increíble. Hoy, cualquier persona que defienda que su país no tiene que estar en abierta hostilidad con Rusia, que hay que llegar a una paz, que hay que agotar las vías diplomáticas, que explica objetivamente lo que ha pasado en los últimos 10 años en Ucrania, es un prorruso. Es que hemos llegado a esa situación que es penosa y demuestra la mala calidad de la política internacional y sobre todo las enormes falacias que lanzan todos los juntaletras otanistas. Es que es increíble. Y hoy por hoy, al fin y al cabo, Sueño Georgiano está echado de partido prorruso y de querer, no sé, alguna alianza con Rusia, cuando ya veis que realmente los intereses de Sueño Georgiano es lo contrario, o sea, acercarse a la Unión Europea y a la OTAN. Pues bien, existen claras intenciones por parte de la OTAN y de la Unión Europea de que, bueno, Georgia pueda llegar a convertirse en una amenaza en la retaguardia de Rusia. ¿Por qué? Bien, primero situarlo geográficamente. Georgia, ¿vale? Y después, recordad que Georgia aún no ha solucionado completamente su cuestión nacional. ¿Por qué? Porque alberga en su interior dos estados no reconocidos como son Abjasia y Osetia del Sur, que están claramente alineados con Rusia, ¿vale? Y también con el Donbass, lógicamente, o sea, se reconocen entre ellos, estas repúblicas no reconocidas sí se reconocen entre ellas, ¿vale? Entonces, claro, es muy tentador para la OTAN Georgia.
porque puede ser, si mete sus zarpas en Abjasia y Osetia del Sur, obligaría a Rusia a dividir su ayuda. Ya no solamente se podría enfocar en Ucrania, sino que tendría que también enfocarse en Georgia. Y bueno, para ello, la OTAN también tiene sueños húmedos, ¿no? Con que Georgia sea gobernado por un candidato más ideal a sus intereses, es decir, un candidato más rusófobo, ¿no? Como por ejemplo, Mikhail Saakashvili, ¿bien? Y que fue el mismo que llevó a Georgia a la guerra en 2008, ¿bien? Entonces, bueno, este candidato sería idóneo para abrir un nuevo frente en esta expansión otanista contra Rusia, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta que el sueño georgiano, el actual partido del gobierno, no está interesado en una guerra abierta con Rusia, pues sí empiezan a valorar otras opciones, a ver desde dónde pueden enemistar a Georgia con Rusia, ¿no? Y uno de estos catalizadores es esta ley que impulsa Sueño Georgiano. Entonces, bueno, ¿en qué reside esta ley? La ley sobre transparencia y de influencia extranjera. Pues de implantarse esta ley, todas las entidades que reciban el 20% de su financiación del extranjero estarían obligados a registrarse como agentes de influencia extranjera. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que esto destaparía a todos los agentes y organizaciones que literalmente estarían trabajando para no intereses nacionales georgianos, sino para intereses proeuropeos y otanistas. Bien, destaparía también todo el trabajo que realiza la Unión Europea y la OTAN en suelo georgiano. Lo destaparía, claro. Y no solamente eso, sino que mostraría dentro de Georgia qué personas están trabajando para llevar a Georgia a una guerra contra Rusia. Por eso mismo ese interés de tachar esta ley como una ley prorrusa. Bien, cuando yo creo firmemente que este tipo de leyes deberían tenerlo casi todos los países del mundo, para que la gente, el pueblo, sepa realmente quiénes están actuando dentro de su país en favor de intereses de terceros países. Bien, y lógicamente esta ley no hace ni puñetera gracia ni a la Unión Europea, ni a Estados Unidos, ni a la OTAN. Es que no hace ninguna gracia. Y menos aún a la oposición proeuropea y rusófoba de Georgia. ¿Por qué? Porque demostraría que ellos mismos son agentes de los otanistas, de los occidentalistas en Georgia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no han dudado en agitar las calles para que el gobierno no implante esa ley, que por cierto ha sido aprobada en el Parlamento. Lo que demuestra este tipo de oposiciones proeuropeas los superdemocráticos que son. Porque se llenan la boca de, no, nosotros velamos por la democracia y la libertad, y cuando se aprueban leyes que van en contra de sus intereses son los primeros en violar dicha democracia, ¿no? Todo normal en la cabeza de estos opositores, ¿no? Y debemos estar muy atentos a lo que sucede en Georgia, porque puede desembocar en una nueva revolución de colores que acabe con sueño georgiano y suba al poder algún elemento pro-Saakashvili o al propio Saakashvili, con la única intención de llevar a Georgia a una guerra contra Rusia, usando el pretexto, ¿no?, de solucionar el problema con Abjasia y Osetia del Sur, que realmente puede ser fatal, ¿no?, para Georgia. A mí me parece espectacular cómo a la OTAN, a la Unión Europea, no les sirve con que los estados estén a favor suya o se alineen con ellos, sino que necesitan títeres, como por ejemplo Zelensky, como en este caso Saakashvili, ¿no? El propio Saakashvili, porque más o menos casi con Rusia le pasó lo mismo, ¿no? Que hasta 2007, 2008 Putin intentaba ser también la puerta entre Asia y Europa y poder comerciar de tú a tú, y le dijeron, ¿cómo de tú a tú no? ¿O pongo yo las reglas o no? Y se volvió en contra. Y en Georgia, bueno, por ahora parece que sueño georgiano tampoco se quiere volver en contra de la Unión Europea y de la OTAN, y que quiere tener esta ley, pero aún así estar
a favor o alineado con la Unión Europea, pero es que no le sirve a Europa. O sea, imaginaros en qué punto de la negociación estamos. Normal que luego, no, cuando Oyer y yo siempre decimos que cuando hablan de imperialismo de China y de Rusia en África, ¿no? Siempre decimos, bueno, eso es porque tenemos también la costumbre de ver las negociaciones desde la perspectiva occidental. ¿Y cuál es la perspectiva occidental? Esta, la de no me sirve que te pongas conmigo, sino que tienes que trabajar para mí. Y esto me parece la verdad que espectacular. Y en el caso de Georgia se ve clarísimo, vamos. Entonces, Sí, sí, o sea, eso que has dicho es clave, ¿no? Porque Estados Unidos, la Unión Europea, históricamente han demostrado efectivamente que a ellos ya no les vale alineamientos, o sea, quieren títeres, que tenerlo todo atado y bien atado. En el pasado usaron dictadores, actualmente usan sus palmeros, o sea, no hay otra cosa. Por ejemplo, esto lo podemos ver en América del Sur, ¿no? Bueno, y en Centroamérica también, ¿no? En el sentido de que históricamente, con la Operación Cóndor y demás, Estados Unidos llegó a favorecer dictadores, regímenes militares. Hoy tenemos a un Noboa, tenemos a un Milei, tenemos a un Bukele, y ya está. Es que han sido votados ya, sí, sí, sí. Ya sabemos cuáles son las tretas. Por eso mismo tenemos que estar muy, muy atentos a las nuevas contradicciones y cómo se desenvuelve la política, porque si no la gente va a caer en las redes de Estados Unidos, de la Unión Europea, de la OTAN en general. y bueno, ya que has mencionado, ¿no? Sudamérica, Centroamérica, etcétera, ¿qué te parece si pasamos a otro tema? Que la verdad, esto sí que, vamos, A impresionante otro lo de... continente. Sí, 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 pero me refiero a Ecuador, literalmente otro continente, sí, sí, sobre todo con el asalto a la embajada y la consulta popular, ¿no? Bueno, os recomiendo mucho que veáis el vídeo la entrevista que le hizo Oyer, ¿no? A Carlos del movimiento Vientos del Pueblo para saber mucho más en profundidad, ¿no? Yo creo que ahí ya se trata todo el tema y podríamos no haberlo metido, pero bueno, ya por el interés que tiene y porque es un resumen, ¿no? Al final vamos a dar breves pinceladas, pero bueno, si os interesa el tema, os recomiendo que lo veáis porque es una entrevista muy interesante y que aclara muchas cosas sobre el tema. Entonces, bueno, vamos a ir primero al asalto de la embajada de México en Ecuador, ¿vale? Porque, bueno, no sé, entre Israel y Ecuador parece que le hemos cogido gusto, ¿no? A esto de violar las leyes internacionales que había, ¿no? Desde 1961 ya, y asaltar embajadas ajenas, ¿no? Es que ya están en un punto donde violan incluso sus propias leyes internacionales democrático-burguesas, ya les parecen poco y ya van incluso en contra de ellas, ¿vale? Es decir, es descabellado, no se había visto hace mucho tiempo esto, hace 80, 70 años, que esto no pasaba tan descarado, ¿vale? Pero bueno, pues le han cogido una vez más gusto y a principios de abril Daniel Noboa, el presidente ecuatoriano, dio la orden de arrestar al ex vicepresidente mexicano Jorge Blas. Estaba acusado de corrupción y entonces estaba en la... Ecuatoriano, ¿eh? Jorge Blas ¿qué, es ecuatoriano, ay, ¿qué he dicho? mexicano. Ah, perdón, ecuatoriano, Jorge Blas, que estaba acusado de corrupción y estaba en la Embajada de México en Ecuador esperando a irse, ¿no? A México y estar ahí en el exilio. Recordemos que, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Con el ataque de Israel a Irán, las embajadas se consideran territorio del Estado propio, es decir, la Embajada de México en Ecuador, si la atacas, si entras, se considera que estás entrando a suelo mexicano, si la atacas, se considera que estás atacando suelo mexicano, ¿vale? Esto es muy importante. Entonces, Jorge Blas estaba acusado de corrupción y el propio Daniel Noboa dio la orden para ir y arrestar sin permiso de la embajada mexicana ni del Estado mexicano, ¿vale? Entonces, cogieron, golpearon incluso a uno de los embajadores de ahí, de México, cogieron, arrestaron a Blas, a Jorge Blas, y vamos, lo arrestaron. Entonces, aquí se ve ya la pugna interburguesa qué dimensiones ha cogido, en este caso, ¿no? En Ecuador, por supuesto, y
que esto es un ajuste de cuentas en toda regla, ¿vale? Por traiciones entre ellos, por pugnas, etcétera, pues se tienen que hacer estos ajustes para equilibrar el nivel, ¿no? Y se ve que en este caso Daniel Noboa está incluso dispuesto a violar los derechos internacionales para defender sus intereses, que bueno, es verdad que ha habido ciertas respuestas, ¿no? Sobre todo muchos estados la han condenado, Cuba, Venezuela, Panamá, Perú, pero bueno, Nicaragua ha sido el único que ha roto relaciones con Ecuador, así que bueno, habrá que ver qué más pasa. Bueno, México también ha roto Bueno, relaciones México, obviamente. con Ecuador. Y además, en las últimas horas, seguro estoy viendo aquí, ayer mismo, salió una noticia que me ha hecho muy de gracia, lo estaba leyendo ahora que estamos hablando. Dice lo siguiente: Ecuador demandó a México ante la Corte Internacional de Justicia por asilar a Jorge Glass. O sea, Ecuador demandó a México. O sea, alguno dirá, no, pero claro, lo que hizo México es darle cobijo a un corrupto. Vale, no voy a ser yo que lo justifique, lógicamente. No voy a ser yo que justifique eso. Pero si otro país extranjero le da asilo en su embajada y las embajadas son inviolables, no soy yo quien me ha inventado las reglas del juego. Mirad el problema que tuvieron para arrestar a Julian Assange. Claro, efectivamente. O sea, yo no soy quien me ha inventado las reglas del juego. Si luego los burgueses entre ellos hacen sus trampas y demás, bueno, mi culpa no es ni me interesa tampoco, ¿vale? Pero lo que sí queremos recalcar con el hecho del asalto a la Embajada de México en Ecuador es precisamente esto, ¿no? De cómo ahora mismo, y la tendencia va más, es que aparezcan nuevos Bukeles, nuevos Noboas, ¿vale? Que acelere esa represión, ese ajuste de cuentas brutal para con otros sectores de la burguesía. ¿Vale? Un sector de la burguesía más conservadora, más alineada con Estados Unidos, como puede representar Noboa, bien, contra la otra facción burguesa, ¿no? Más progresista, más izquierdas, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Eh, a fin y al cabo, a los trabajadores nos tiene que importar bien poco esa pugna interburguesa, pero no podemos menospreciar ese aumento a la represión, ese que ya van a cara descubierta. O sea, el método de dominación poco a poco está cambiando. Y esa tendencia es con la que nos tenemos que quedar. Y otro hecho también que es bastante importante con Ecuador es la consulta popular celebrada el 21 de abril. ¿Vale? Noboa comenzó el año muy, muy duro, emprendiendo la buquelización del país y dando a entender que, bueno, que supuestamente está luchando contra el narcotráfico y el crimen organizado. Pero claro, lo que el gobierno calla es que también está aumentando la represión policial y militar en Ecuador en contra de toda la sociedad y el pueblo trabajador. ¿Vale? Siempre, siempre digo lo mismo. Nunca hagáis la prédica abstracta de la represión. Nunca. Porque viene en nuestra contra. Viene en nuestra contra. O sea, y además tienes que tener en cuenta que uno de los primeros que seríamos reprimidos en países como Noboa seríamos los comunistas. ¿Vale? Por nuestra militancia, por nuestra actividad, por las ideas que publicamos, por el contenido que hacemos o por X. Seamos reprimidos. Entonces, por favor, no os peguéis un tiro en el pie y no hagáis prédica abstracta de la represión. Entonces, bueno, con todo el auge de los homicidios, de la actividad ilegal, es decir, de la fuerza que cogió el crimen organizado en Ecuador, que es un hecho, ¿vale? Es un hecho. Otra cosa es después la instrumentalización que ha hecho del mismo Noboa. Claro, además, ojo, cuidado, que todo esto no es una cosa particular únicamente de Ecuador, sino que está ligado a unas tendencias internacionales respecto al mercado de la droga y que tiene mucho que ver también con que Ecuador ha dejado de ser simplemente un paso de tránsito de esta mercancía ilegal para ser un centro de producción y distribución también. Vale, entonces, bueno, toda esta instrumentalización realizada por Novoa va claramente en pro de que la gente pida más seguridad, hay que tratar duro a los delincuentes, que es lo que quiere Novoa precisamente para afianzarse en el poder, afirmar su poder
para luchar supuestamente contra ese crimen organizado. Claro está, por ejemplo, que todas esas medidas de Noboa hasta ahora solo se ha podido llevar a cabo con un estado de guerra y con la aceptación o admisión de un conflicto armado interno en el país. Claro, esto tiene un límite. Tú no puedes vivir en un constante estado de guerra. ¿Vale? Entonces, él sabe que tiene que cambiar las cosas. Entonces, ha jugado la baza de la consulta popular. Por eso mismo lo que he dicho antes. El cambio de este tipo de políticos. O sea, lo idóneo para el imperialismo en Ecuador es ponerte a un dictador. Es lo más fácil. ¿Qué es lo que ocurre? Que ella huele muy mal. Vivimos ya en otro contexto, no existe la Unión Soviética, ya los Estados Unidos necesita abiertamente una operación Cóndor para apoyar a regímenes militares, sino que necesita, pues bueno, títeres. Y estos títeres tienen que jugar otras cartas. ¿Cuál es la carta de Novoa? Bueno, hagamos una consulta popular para favorecer mis intereses. Bien, y para poder sentar las bases materiales para un aumento de la represión, además que la habéis elegido vosotros. Es que ahí está la jugada maravillosa de este tipo de gente. Bien. Y además Novoa ha sido muy listo porque dentro de la consulta popular no solo se encuentran propuestas para militarizar el país y aumentar el control interno en aras de luchar contra el crimen organizado, sino también se encuentran algunas de sus propuestas económicas, como la reforma del Código de Trabajo, bien, que afectan directamente a los derechos de los trabajadores. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que lógicamente con todo lo que está pasando en Ecuador y el auge de los homicidios y demás, la gente alineada y una gran parte de la ciudadanía ecuatoriana habrá sufrido en sus carnes lo que está pasando, pues votan a favor. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que también influidos por lo que Noboa dice, también votarán a favor de reformas económicas que les afectarán directamente y para mal. Bien, entonces, bueno, los resultados han arrojado que si bien la gente, debido a la amenaza del crimen organizado, ha suscrito, ha aceptado, ha votado a favor de sus nuevas propuestas, pues bueno, parece ser que tienen conciencia de clase algunos ecuatorianos y no han votado a favor, o al menos el voto positivo no ha sido demasiado para las propuestas económicas de Noboa. Bien, Ecuador va a una buquelización abierta, ¿vale? Con el pretexto de combatir el crimen organizado, pero también reprimirán al pueblo trabajador, a los militantes comunistas, a los militantes marxistas-leninistas, a los sindicalistas. Y va a haber un mayor estrechamiento de relaciones entre Ecuador y Estados Unidos. Eso que quede muy, muy claro. Y ahora además, Noboa con el amparo de que el pueblo ha votado a favor. Es una jugada, si lo pensáis bien, es maravillosa la jugada de cómo utilizan todos los problemas adaptados a cada realidad nacional para aumentar la represión hacia la clase trabajadora. En el caso de Ecuador es el crimen organizado. En el caso de Salvador fueron las pandillas. En el caso de las repúblicas bálticas son los rusos y el comunismo. Eh, y así, en Europa, la islamización. Es decir, siempre son ciertos factores que sirven como catalizadores y como argumentos para aumentar la represión. Esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta porque es una de las tendencias estructurales del imperialismo que estamos viviendo hoy. Y a mí me parece brutal cómo se repite esto, ¿no? Es decir, como tú bien has dicho, antes eran los dictadores que los ponías y ya, pero claro, ahora tienes que limpiarte un poco la imagen, entonces lo que hacen es repetir los esquemas, pero con personajes diferentes, ¿no? Ahora Noboa, Bukele, etcétera, antiguamente eran Pinochet, Videla, etcétera. Es decir, son esquemas repetidos, pero desde distintos ángulos, ¿no? Y ahora, como tú bien has dicho, lo de que no, pero han votado, ya. Pues bueno, habrá que ver cómo avanza, pero bueno, esto es un paso ya peligroso y habrá que ver lo que pasa todos estos meses que viene con Ecuador, que la verdad que se ha puesto la cosa muy tensa, muy tensa. Pero bueno, ahora, una vez más, cambiando de continente, vamos a África, que ya está casi siempre. El Sahel en general es
uno de los temas recurrentes, ¿no?, en nuestros resúmenes mensuales, sobre todo por estos cambios que se había dado, ¿no?, y por la respuesta tan positiva que se estaban dando, sobre todo en el Sahel, ¿no? Mali iba a tener un crecimiento económico espectacular, etcétera. Y bueno, en este caso sería Níger, ¿no? Porque ya hubo varias negociaciones, ¿no?, entre las juntas, autoridades, junta militar de Níger y varios diplomáticos estadounidenses, donde pretendían llegar al acuerdo de la expulsión, de la retirada, ¿no?, como se vio en Afganistán, de las tropas estadounidenses del propio país de Níger. Y dieron por concluidas, ¿no?, los europeos, etcétera, digamos, los convenios que había con Estados Unidos, y se les instaba ya a salir del país, ¿no? Y bueno, hubo varias semanas de negociaciones, etcétera, y parece ser que Estados Unidos ha aceptado las peticiones, y el otro día ya empezamos a ver las primeras retiradas de tropas estadounidenses, que bueno, todavía quedará mucho, pero empezamos a ver los muy pocos breves militares retirándose desde ahí. Entonces habrá que ver si esto avanza así y si todo sigue en orden, pero bueno, esto la verdad que sí que es un motivo de alegría, parece ser. Sí, y además demuestra, ¿no?, de que la junta militar o las juntas militares del Sahel no han sido juntas militares mentirosas. Se pusieron un objetivo que era sacar a los occidentales de África con constante, bueno, del Sahel, concretamente Francia y Estados Unidos, y lo están haciendo. Y lo están haciendo. Criticar por lo que queráis a las juntas militares del Sahel, pero no tenéis ningún derecho a llamarlos mentirosos. Y tampoco de patrióticos, porque también están luchando por la soberanía nacional en un país de la periferia imperialista. ¿Vale? Ahora no me vengáis comparando la periferia imperialista con el centro imperialista, por favor. ¿Vale? Y bueno, siguiendo un poco con Estados Unidos, también durante esta semana hemos conocido la noticia de que el Senado estadounidense al fin ha apoyado ayudas militares para sus socios estratégicos para supuestamente, y cómo no, salvaguardar la democracia y la libertad en el mundo, ¿no? A esos países que les falta un poco de democracia, pues Estados Unidos les ayuda. Y bueno, concretamente Estados Unidos ha aprobado un paquete de ayuda militar de 95.000 millones de dólares. ¿Para quién? Ucrania, Israel y Taiwán. Es el trío calavera, ¿no? O sea, justamente el envío de esta ayuda militar demuestra cuáles son los mayores enemigos de Estados Unidos hoy. Rusia, el eje de la resistencia, y China. ¿Por qué? Ucrania, Rusia. Israel, eje de la resistencia, Taiwán, China. Esos son los puntos del futuro de Estados Unidos. Y, lógicamente, esa máxima de proteger la democracia en el mundo no es más que un eufemismo ya tradicional de Estados Unidos, ¿vale? En el que detrás de este lema lo que existe es protejamos los intereses imperialistas en todo el globo y, como no, la manera de actuar es mediante guerras proxy. Estados Unidos, muy grave tiene que ser la cosa para que Estados Unidos tenga que proteger sus intereses imperialistas ya directamente ellos. ¿Vale? La táctica que actualmente adoptan es mediante, ¿cómo decirte?, de una manera un poco coloquial, mediante testaferros. ¿Vale? Es decir, con guerras proxy. Utilizar a otros países para que luchen por sus propios intereses, que la verdad es mezquino, porque en Ucrania mueren ucranianos por los intereses imperialistas de Estados Unidos. O esa famosa frase de hasta el último ucraniano. Claro, como no son tus ciudadanos, te dan absolutamente igual, ¿no? Estados Unidos, pues ahí se ve, ¿no? Pero es muy importante esto, es una noticia muy breve, pero demuestra cuáles son los puntos en los que Estados Unidos va a trabajar para el futuro. Ucrania, Israel y Taiwán. Que es justamente, si lo miramos así, en la Tercera Guerra Mundial puede ser tranquilamente los frentes abiertos, ¿no? Sí, aquí muchas veces no la gente suele preguntar, pero ¿cómo podíais saber que se iba a dar una guerra aquí o allá? O cuando salen vídeos de gente vaticinando la guerra de Ucrania ya en el 2007, 2008. Si es que es muy fácil con ver las tendencias geopolíticas y a quién manda dinero Estados Unidos, de ahí ya puedes sonsacar todo lo que va a pasar.
como se ha visto ahora en Georgia, y por eso no interesa sacar esto a la luz. Pero bueno, para ir acabando ya este resumen, ahora sí vamos a ir al plano español, al plano nacional, al plano nuestro, cercano, porque sí que un suceso nacional que se dio, la verdad, sin que nadie se lo esperaba, esto sí que no se lo esperaba nadie, ha podido alterar casi todo el curso del país, ¿vale? Entonces, el 24 de abril, de repente, Pedro Sánchez daba una sorpresa por Twitter, bueno, X se llama ahora, pero bueno, por Twitter mandó una carta a la ciudadanía, ¿no? En general, diciendo que se iba a tomar unos 4 o 5 días eh, de cortar todo compromiso que tenía, y se planteaba si dimitir o no debido a todo el acoso que estaba sufriendo su familia, y él, y bueno, en particular, sobre todo su mujer, de la que ahora en un rato hablaremos, ¿vale? Entonces, bueno, aparte de mostrar su profundo enamoramiento, Pedro Sánchez también acusaba a los líderes de la derecha española, ¿no? En este caso PP y Vox, y se preguntaba a ver si de verdad merecía seguir al frente del gobierno cuando su familia lo estaba pasando tan mal, y ahora además su mujer, y no sé. Pues bueno, esto ha venido a raíz de que el colectivo Manos Limpias, un colectivo, por cierto, muy afín a estos círculos franquistas históricamente, denunciaron a Pedro Sánchez, perdón, a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez se llama, por tráfico de influencia y corrupción. Acusaciones muy graves, por cierto, para la mujer del presidente de un gobierno, ¿vale? Esto es muy importante, pero bueno, a las pocas horas de que Pedro Sánchez publicara esta carta ya hubo un terremoto enorme, ¿vale? Primero, porque todo el bloque que le dio apoyo a Pedro Sánchez y al gobierno más democrático, más de izquierdas de la historia de España, pues veían que de repente se podía caer todo ese tinglao que habían montado durante tanto tiempo y que tanto esfuerzo les había costado, y que estaba en peligro de desaparecer. Y bueno, es verdad que ante esta presión, porque luego haremos un mini análisis, pero bueno, también tenéis un vídeo que hace poco lo subió ayer, luego hablaré ayer un poco más en profundidad, pero Manos Limpias ha tenido que admitir bueno, que es verdad que eran denuncias, pero que se basaban en recortes de periódicos y que podían ser falsas o no ser muy leales, etcétera, etcétera. Y bueno, esto demuestra que obviamente antes hemos hablado de pugnas interburguesas, y aquí también incluso podríamos hablar, ¿vale? Porque hay una intencionalidad, ¿no?, de acoso y derribo entre digamos, estos sectores de una burguesía más tradicionalmente derechista o incluso franquista ante la coalición de gobierno, ¿no? Una coalición que ellos dicen, ¿no?, socialcomunista, bolivariano, etcétera. Entonces, veamos a lo que puede llegar. La verdad que bueno, ahora analizaremos lo que puede pasar, pero bueno, habrá que ver si luego el propio Pedro Sánchez también va a utilizar este amago, ¿no?, para sus propios discursos, y para él también limpiarse las manos y señalar a algún que otro dirigente que también tiene problemas con sus amores. Sí, o sea, también hay que dejar muy claro que la Fiscalía, por ejemplo, ya ha pedido archivar la denuncia contra Begoña Gómez, que es la mujer de Pedro Sánchez, ¿vale? Lo que demuestra ahí, ¿no? Efectivamente, muchas de las acusaciones que se hacen en contra de ciertos políticos son infundadas. Lo repito, como lo he dicho antes con la cuestión de Ecuador. Me importan bien poco las pugnas interburguesas y los ajustes de cuenta que se hacen entre ellos. A mí me importan bien poco, pero a la hora de analizar y de identificar, sí podemos ver que, por ejemplo, es una clara campaña de acoso y derribo contra Pedro Sánchez y su mujer. O sea, vale, eso no lo me hace ni a mí ni defenderle ni nada, simplemente es poner las cosas como son. Porque si realmente hubiera algo, Pedro Sánchez hubiera dimitido y Manos Limpias hubiera seguido hasta el final con el proceso, pero a eso demuestra también que las acusaciones son infundadas y que aparte de eso no hay seriedad, porque no se va hasta el final. Si tú realmente sabes que tienes la razón en un juicio, vas hasta el final, porque lo vas a ganar. Bien. Y bueno,
el hecho de que Pedro Sánchez publicara esa carta a la ciudadanía, y pues bueno, y que se diera esos días para replantearse si seguir o no, porque pensarlo bien. eh, Se ha dado 5 días de vacaciones Pedro Sánchez, o sea, porque le ha apetecido, sin más, o sea, porque si, a ver, esto es muy sencillo, sale esto, si tú sabes y tienes la certeza de que tu mujer es inocente, llevas a los tribunales a quien haga falta y salvas el honor de tu mujer y de tu familia. Y si sabes algo, que hay algo sucio, dimites para que no te salpique. Punto. Pero este teatro de coger y me cojo 5 días libre y demás, pero a ver, es que no existen precedentes en la historia. O sea, pero ¿qué piensa? ¿Que es un funcionario que está ahí, que no sé, o es un trabajador sin más? Es el presidente del gobierno. O sea, por favor, analizar esto, ¿eh? Bien. Y bueno, todo ese suspense generado por Pedro Sánchez que tuvo a toda la sociedad española esperando a ver qué iba a decir. Es que le gusta eso a Pedro Sánchez, le gusta. Pedro Sánchez se levanta todos los días, se mira al espejo y dice, qué guapo soy. O sea, le gusta eso, le gusta que la gente le quiera, que le demande, le gusta generar ese suspense, le encanta. Es un vanidoso, o sea, es increíble lo de Pedro Sánchez, la verdad, ¿no? Pero bueno, lo que sí he conseguido, o sea, durante esos 5 días de reflexión, es que todos los partidos que son socios de este gobierno de coalición cierren filas completamente con él. Completamente. O sea, PNV, Bildu, bueno, claro, de Bildu. Incluso los catalanes, que luego, por ejemplo, se han denunciado en plan de que se ha entrometido en la campaña electoral catalana, pero han apoyado a Sánchez. Pero la apoyan. Ha conseguido eso. Y no solamente eso, sino que además vemos que pues efectivamente, desde gente de Bildu a gente de Sumar o de Más Madrid, hayan repetido las mismas palabras que Sánchez. Regeneración de la democracia, hay que combatir este fango. Es decir, las mismas, lo que demuestra realmente que están en distintos partidos, pero es que podrían estar todos en un mismo partido. En un mismo partido. Y han asimilado efectivamente el discurso de caza de brujas y el lawfare. ¿Vale? O sea, y lo que hay que tener muy, muy claro es que todo este paripé, ¿no? De, al fin y al cabo, coger y se iba a celebrar el Comité Federal del PSOE y montan, no sé, fletan no sé cuántos autobuses de toda España para llevar ahí a Ferraz y llenar la calle de militantes del PSOE para que pidan a Pedro Sánchez que siga con su puesto. O sea, ¿pero qué es esto? ¿Qué estáis demandando, Pedro Sánchez? O sea, que su obligación es seguir. Y si no quiere seguir, dimite. Punto. Es que es muy sencillo. No hace falta montar este circo. No hace falta montar este show, porque es que ha sido un show. Ha sido un show. Y no solamente eso, sino que la gente que ha salido a la calle, bien, a defender que siga Pedro Sánchez para salvar la democracia, pero, por el amor de Dios, ¿pero qué estáis diciendo? ¿De verdad pensáis que la democracia está en peligro? O sea, este tipo de acciones, como la de manos limpias y demás, si bien son jugadas sucias, ya os digo, a vosotros os tiene que dar igual las pugnas interburguesas. Es que os tienen que dar igual y de cómo se traten y las jugadas que se utilicen entre ellos. Es que nos tienen que dar absolutamente igual. Pero vemos que el funcionamiento de una democracia burguesa en España funciona perfectamente, la maquinaria está perfectamente engrasada. O sea, pero se recurre a represión en ciertos casos. ¿Qué pasa? ¿Que las democracias burguesas no reprimen? ¿O únicamente reprimen el fascismo? O sea, a veces confundimos términos y esto demuestra la poca seriedad de mucha gente que únicamente asocian represión a fascismo. No. O sea, una democracia burguesa reprime perfectamente. La maquinaria de la democracia burguesa en España está perfectamente engrasada. Bien, la reforma democrático-burguesa total y prooccidental que fue la transición funcionó perfectamente. O sea, perfectamente. Bien. Y lo que hay que entender es que ahora, a partir de ahora,
este gobierno de coalición y concretamente Pedro Sánchez va a utilizar todo esto para justificarse. O sea, es literalmente dar un golpe sobre la mesa. O sea, se ha convertido en el adalid de la izquierda en España. Internacionalmente uno de los personajes de izquierdas más importantes del mundo, me atrevería a decir. Unos personajes más destacados. Y Pedro Sánchez ha conseguido todo esto. Porque luego, además, vemos tanto en la comparecencia que hizo en la Moncloa como en la entrevista que ofreció a Radio Televisión Española el otro día, eh, subraya mucho en que el momento clave, ¿no?, de que para que él tomara una decisión fue la movilización en las calles. Es decir, él, además, se pinta de eso, se pinta de que tiene conexión con la calle, que tiene conexión con la militancia, con el pueblo trabajador, y que gracias al apoyo que le han mostrado, que, bueno, él ha decidido seguir adelante para devolverles ese favor, para que haya ese feedback, ¿no?, entre el pueblo trabajador español y Pedro Sánchez. Es decir, empieza a acercarse a una postura casi, digámoslo así, frente populista. O sea, un poco, no es así, pero para que me entendáis. O sea, es increíble. Y además vuelve con más fuerza que nunca para marginar políticamente al otro sector burgués de España. Bien, entonces, si uno tiene que decir, ¿no? Preguntarse, mejor dicho, ¿qué repercute esto? Lo que repercute completamente es a la política española. Primero, lo que demuestra es que Pedro Sánchez es el candidato idóneo para las élites burguesas de España. Es el candidato idóneo. Bien, o sea, está totalmente sumido en esas tendencias cosmopolitas, posmodernas, pseudoizquierdistas que vienen desde la propia Casa Blanca. Bien, desde propio Estados Unidos, esa ideología woke y todo eso. Pedro Sánchez está ahí sumido. Después es un otanista. Es un otanista, ha trabajado mucho para que España tenga más participación en la OTAN, para que tenga mayor peso en la geopolítica, como no, alineado con Estados Unidos y con todos los demás. Lo hemos visto, por ejemplo, con la cuestión de Palestina, ha sido uno de los más activistas, pero dentro de la solución de dos estados. Es decir, es el candidato perfecto de las élites financieras internacionales para España. Ha demostrado eso. Después, se presenta como un izquierdista puro, de que ha sido víctima de una caza de brujas como si viviera en el macartismo de Estados Unidos en los años 50 cuando se perseguían comunistas. O sea, se ha presentado como eso. ¿Para qué? Para presentarse como víctima y que no va a dejar pasar ninguna más. Es decir, vuelve con mucha fuerza para decir a sus rivales políticos en plan de no, hasta aquí. Estos jugadas sucias dentro de esta pugna interburguesa no las voy a permitir. No las voy a permitir. Es decir, totalmente da un golpe sobre la mesa y da un golpe a su rival político burgués dentro de la política nacional española. Ha matado a toda la izquierda. Es decir, Yolanda Díaz, no sé si estarás viendo este vídeo, pero bueno, yo te recomiendo que vayas pidiendo carne del PSOE, porque Sumar va a desaparecer. O sea, sinceramente lo digo. Ha conseguido convertirse en el partido principal de izquierdas en España. Es que es un campeón. Es un campeón. Ese es nuestro querido presidente. O sea, consiguió cargarse a Podemos. Consiguió generar un partido muleta que es Sumar. Y se lo va a cargar. Se lo va a cargar. También. Pedro Sánchez ha conseguido eso. Ha metido en vereda, ha metido en el camino constitucional a todos los independentistas. A todos. Y sé que van a escribir gente independentista catalana y gente de Bildu va a escribir, pero los ha metido. O sea, ha conseguido que le den prácticamente sus votos casi gratis. Y cuando digo casi, es como dijo Otegi, que le iba a dar los votos a Pedro Sánchez para parar el fascismo. ¿Qué fascismo, Otegi? ¿Qué fascismo va a parar Pedro Sánchez? ¿Qué muralla de contención antifascista va a crear Pedro Sánchez? ¿Qué va a crear? ¿El muro de Berlín? Pedro Sánchez. O sea,
Luego sí, acercamiento de presos y demás, pero se ha metido totalmente en vereda. Y el que no lo quiera ver, que no lo vea como no lo vio con nuestro vídeo que hicimos acerca del crecimiento de Bildu, que vaya hate hemos recibido por parte de de mucha gente de Bildu, pero nosotros prácticamente más tampoco lo esperábamos, sinceramente lo digo. Pero se ha metido en vereda. Con el tema de Junts per Catalunya y RC, lo mismo. Lo mismo. Con Junts se va a negociar, le hace firmar unas cosas. Y luego, bueno, se negociará un derecho a autodeterminación, sí, por aquí. O sea, les ha metido en vereda. Les ha metido al juego democrático burgués de España y les permite que cada uno tenga sus reclamaciones y sus demás, porque dentro de una democracia burguesa cada uno puede defender lo que le da la gana, bien, como una independencia de Cataluña, una independencia de Euskadi, pero él sabe perfectamente que eso no va a ocurrir. Entonces, como son eufemismos, a él lo que le importa es meterlos en el camino constitucional. Ya está, eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez también. Eso es lo que ha hecho. Con el tema de la ley Mordaza, ¿qué dijo el otro día Yolanda Díaz? ¿Qué dijo? O sea, al principio admiten que prometieron derogar la ley Mordaza, que no lo hicieron, y ahora dicen que hay que transformarlo. ¿Para qué? Para cargarte a tus rivales políticos. A mí tampoco me parecen, yo no soy ningún afín de esos partidos derechistas y muchos me dan muchísimo asco. Incluso periodistas libres y alternativos que tienen a sueldo esa gente. Lo digo abiertamente, me dan muchísimo asco, son reaccionarios. Pero tampoco, sinceramente, me parece bien que ahora se intente utilizar esa ley mordaza con intereses partidistas. Porque eso puede ser utilizado en nuestra contra tranquilamente. ¿Por qué? Porque me dirán, pero oye, si tú, eres comunista y bueno, al fin y al cabo eres un mal menor para esa gente. No soy ningún mal menor. O sea, nuestra voz va totalmente en contra de esa gente, porque nosotros cada vez que aprueben reformas económicas que estén en contra de los intereses de la clase trabajadora, lo denunciaremos. Cada vez que hagan como hicieron en Cádiz, sacar tanquetas a la calle, lo denunciaremos. Cada vez que aprueben más presupuestos para ayudar a Ucrania, como los Patriot que mandaron el otro día a Ucrania, lo denunciaremos. Cuando España tenga en posiciones geopolíticas, posiciones totalmente alineadas con la OTAN, lo denunciaremos. Y esa misma ley de la que habla Yolanda Díaz de transformar la ley Mordaza puede ser utilizada en nuestra contra tranquilamente. Que lógicamente en un principio lo van a utilizar bastante contra esa gente que es bastante afín a Vox. Sí, sí, pero también lo van a utilizar en nuestra contra. También lo van a utilizar. Por eso mismo no os dejéis engañar. Esto es un precedente muy peligroso. Es un precedente muy peligroso porque ese redoblamiento de esa pugna interburguesa por parte de Pedro Sánchez contra sus rivales también puede servir para atacar al pueblo trabajador. Y esto es muy, muy peligroso de las consecuencias que puede tener el show de Sánchez. ¿Vale? O sea, convertir el 1 de mayo literalmente en un culto a la personalidad de Sánchez. O sea, en una marcha a favor de la regeneración democrática que dice Pedro Sánchez y a favor de este gobierno progresista y dando casi gracias a que Pedro Sánchez se haya quedado. Pero si es tu trabajo. O sea, no lo entiendo, sinceramente, no lo entiendo. Y además, y con esto acabo, ese eufemismo de luchar por la regeneración democrática, porque en España no se ha solventado totalmente esa cuestión democrática, literalmente comprando ese discurso típico de que la transición, bueno, no fue del todo correcta, y además adoptando un discurso izquierdista. Mucho cuidado con estos vendeobreros, como son Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y demás. Y lo repito, a nosotros las pugnas interburguesas y los métodos que utilicen, aunque sean poco morales, nos tienen que dar igual. Nosotros a defender a la clase trabajadora y dejaros de las socialdemocracias, tanto nacionales como de Euskadi, como Cataluña, como de Galicia, y realmente organizaros en favor de la clase trabajadora, porque esa gente no os va a ayudar. Y si no lo veis ahora, lo veréis al tiempo. A mí lo que me flipa es primero todos esos
influencer, siempre anti todo, súper rebeldes y no sé qué, ahora de repente defendiendo al presidente del gobierno de España, que vas a ser tu antisistema, pero es que es vergonzoso, de verdad, no me lo explico. Luego, todos estos partidos, desde Podemos, que se creó con el movimiento de los indignados, PSOE, PP, la misma mierda es, etcétera, ahora se está alineando literalmente con lo que juró pelear, contra lo que juró luchar. Luego Bildu, que sí, que se demostró que Felipe González era el señor X de los GAL, no sé qué, y le estás también, te ha comido la tostada entera y todavía la gente lo va a defender, pero es que se nos ha ido la cabeza. Pero tú dile hace 10, 15, 20 años a algún militante de izquierdas que iba a estar votando o iba a estar apoyando el voto o unirse con el PSOE, pero es que se nos ha ido de las manos. Hay cosas que no lo entiendo y que todavía haya gente que pinte a Pedro Sánchez como adalid de la izquierda, de la democracia, el jefe de la internacional, pero ¿a dónde vamos? Pero no solamente pensar que unirse con Pedro Sánchez, sino además presentarlo como un héroe antifascista y como una persona que va a parar el fascismo para salvar la democracia. Es que, y mientras tanto, no tiene ningún reparo en apoyar a Ucrania. Es que, no, son cosas que no sé, no las entiendo. Yo por eso, entonces lo único que voy a pedir es que seamos cautelosos también a vuestro alrededor. Si estáis viendo este vídeo y habéis llegado hasta este punto, es que tenéis cierta ideología, habéis llegado, tenéis interés, etcétera. Vamos a dar caña también a la gente de alrededor, a decirles que no, que esto es un montaje puro y que al final no tendría ningún reparo la izquierda-derecha en unirse contra nosotros, contra eso sí que se unirían, pero es que es espectacular. Entonces, seamos críticos, vamos a analizarlo todo y de ahí ya vamos a sacar conclusiones, pero vamos, no caigamos en estas absurdeces políticas que es que es un show cómico además y una burda comedia mala, pero mala. Es, o sea, un show adaptado a las condiciones nacionales de España. Es como una película de Berlanga, totalmente. O sea, es patético realmente. Es patético porque si uno se para a pensar un poquito lo que ha hecho Pedro Sánchez, indiferentemente de que lo haya pasado mal o bien, porque es una persona humana y no creo que le haga ni puñetera gracia a nadie que se meta con su mujer. Vale, perfecto. Pero es que me dan igual los sentimentalismos y demás, que es una pugna interburguesa. O sea, que a mí eso me tienen que dar igual, como le tiene que dar igual a un trabajador. Porque vais a comparar lo que ha podido llegar a sufrir Pedro Sánchez porque le ha atacado a su mujer y demás, que lo repito, no es plato de buen gusto. Pero vais a comparar eso con no llegar a fin de mes. ¿Vais a comparar eso con no poder acceder a trabajos? O empalmar 5 trabajos en menos de un trimestre. O sea, en vivir realmente en invierno sin calefacción y en verano sin aire acondicionado. La que van a En tener que impulsar estar, ahora por las protestas de Cádiz también. efectivamente, o sea, ni comparación. Se nos ha ido un poco de las manos en estar solidarizándonos con un político, con un presidente del gobierno, y que nos dé precisamente igual la clase trabajadora. Se nos ha ido completamente de las manos. O sea, que Pedro Sánchez sea un referente de la izquierda internacional es, creo que es el medidor para ver dónde está la izquierda actualmente. Nosotros ya decimos, nosotros somos comunistas. Nosotros la falsa dicotomía derecha-izquierda lo superamos hace años. Pero para que nos entendamos, ¿dónde está la izquierda? Muy, muy perdida. Muy perdida. Y, repito, y con esto acabo, Pedro Sánchez es el candidato ideal de las élites financieras y burguesas para España. Ni el PP, ni Vox, ni nadie. Y siempre que Pedro Sánchez siga este camino, gobernará por muchos años. Así que, bueno, camaradas, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el repaso del mes de abril. Si es así, dar like. Si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que nos junta a seguir haciendo este tipo de vídeos. Y seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido diario.
o casi a diario. Así que esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!